Multiplexores y demultiplexores. Para este tutorial vamos a utilizar la guía de práctica de laboratorio de la materia Electrónica Digital 1. Inicialmente debemos montar en el protoboard el circuito mostrado en la figura 1 para poder practicar con el multiplexor. Utilizamos el circuito integrado 74151, que es un multiplexor de 8 entradas. Vemos que la primera entrada está conectada a un nivel lógico alto, la segunda entrada a un nivel bajo, la tercera entrada, que sería X2, va conectada a un generador de clock de 1 Hz. La cuarta entrada, X3, va conectada a la salida de un generador de clock de 1 kHz. Y así sucesivamente. El pin 5 corresponde a la salida, a la cual conectamos un LED. En el pin 6 tenemos una salida que es el complemento de la salida 5. Los pines A, B y C son pines de selección y el pin E se utiliza como entrada de habilitación. En la hoja de datos del multiplexor podemos ver su diagrama de conexionado y para entender su funcionamiento vamos a estudiar su tabla de verdad. Vemos que tenemos 4 pines de entrada y 2 pines de salida. Tenemos la salida Y, que corresponde al pin 5, y la salida complementada tenemos en el pin 6. Cuando en la entrada de habilitación o strobe tenemos un nivel alto, la salida Y toma el valor bajo independientemente del valor de las entradas de selección. Y en los otros casos, cuando en la entrada de habilitación tenemos un nivel bajo, las entradas de selección A, B y C seleccionarán una entrada de datos de D0 a D7 para que pasen a la salida Y. Por ejemplo, si en los pines de selección tenemos niveles bajos, la salida Y va a tomar el dato que se encuentre en la entrada D0. Vamos a llenar esta tabla introduciendo estos valores indicados y posteriormente vamos a simular el circuito estudiado en Proteus. Inicialmente cerramos las llaves de selección para tener niveles lógicos bajos en las entradas de selección del multiplexor. Con esto seleccionamos la entrada X0 que está conectada a un nivel alto. Este nivel lógico pasa a la salida y se ilumina el LED. A continuación introducimos la siguiente dirección en el chip y seleccionamos la entrada X1 que está conectada a nivel 0, que pasa a la salida y entonces el LED se apaga. Posteriormente introducimos la dirección 010 y vemos que la información que le llega a la tercera entrada, que sería X2, que es una señal de clock de 1 Hz, pasa a la salida. Es por eso que vemos que el LED se activa cada 1 segundo, permaneciendo activado medio segundo y desactivado medio segundo. Posteriormente introducimos el valor 011 en las líneas de selección y de esta manera seleccionamos la entrada X3 del multiplexor y la señal que le llega, que es una señal de 1 kHz, pasa a la salida. Como la frecuencia es muy elevada, vemos que el LED está prendido en todo momento. Con la ayuda de un osciloscopio podemos visualizar la señal. Conectamos al canal A la salida del multiplexor y al canal B la entrada de 1 kHz. Aquí tenemos las dos señales. Vamos a ver un poquito mejor cambiando el Volt Division.
y el time division. Y vemos que ambas señales son idénticas. Posteriormente, introducimos la dirección 100 en las líneas de selección. De esta forma seleccionamos la entrada X4 que está conectada a un nivel alto y se ilumina el LED. Pasamos directamente al último caso, donde la entrada de habilitación vale 1. En este caso, independientemente de los valores introducidos en las entradas de selección, la salida toma el valor bajo. De esta forma simulamos el funcionamiento del multiplexor. Ahora vamos a estudiar el funcionamiento del circuito integrado 74LS138, que es un demultiplexor y también puede funcionar como decodificador. Pasamos a ver su diagrama de conexiones y más abajo su tabla de verdad. Tenemos 3 pines de selección C, D y A, siendo A el menos significativo. Estos pines determinan a cuál de estas 8 salidas va a pasar el dato de entrada. Aquí tenemos el diagrama lógico del integrado. Si utilizamos G1 para introducir el dato de entrada, este dato se va a ver reflejado en una de las 8 salidas dependiendo de los pines de selección, pero negado, porque según el diagrama, el dato que se encuentra en G1 se invierte 3 veces. Aquí tenemos G2A y B, que son señales de habilitación. Viendo la tabla de verdad, concluimos que para que se pueda activar la salida del multiplexor, ambas señales tienen que tener un nivel bajo. Si G2A o G2B o ambas están a un nivel alto, sin importar los niveles lógicos de G1 y las líneas de selección, cada una de las salidas va a tomar un nivel alto. Si ingresamos un nivel bajo en la entrada G1, sin importar los niveles lógicos de las demás entradas, todas las salidas van a tomar un nivel alto. Finalmente, si G2 está a un nivel bajo, tenemos el comportamiento de un demultiplexor con las salidas invertidas. Por ejemplo, si tenemos un nivel alto en la entrada G1 y las líneas de selección están bajas, en el bit menos significativo de las salidas vamos a tener un nivel bajo y en los demás niveles altos. Aquí podemos ver cómo el nivel bajo está rotando conforme los niveles de las líneas selectoras se incrementan. A continuación, llenamos la tabla 2 de la guía de práctica en forma teórica y pasamos a verificar los resultados simulando en Proteus el circuito de la figura 2. Primero probamos para el caso en que las entradas de habilitación estén a nivel alto y verificamos que independientemente del valor de las demás entradas de selección, las salidas están desactivadas, es decir, están todas a nivel alto. Luego verificamos el caso en que la entrada E1 esté a 0 y comprobamos que independientemente del valor de las demás líneas de selección, todas las salidas van a estar desactivadas, es decir, van a estar a nivel 1. Luego el caso en que la entrada E1 esté a nivel alto, la habilitación a nivel 0 y colocamos 0, 0, 0 en las líneas de selección. Vemos que la única salida activada corresponde a la salida del bit menos significativo. Luego colocamos un nivel 1 en la entrada de selección A y verificamos que el único bit de salida que está activado corresponde
a la salida Y1. Luego introducimos el número 2 en las líneas de selección y vemos que la salida 2 pasa a activarse. Luego introducimos el número 3 en las líneas de selección y vemos que la única salida activada corresponde a Y3. Luego introducimos el número 4 en las líneas de selección y entonces pasa a activarse la salida Y4. Recordemos que al tener circulitos en la salida, eso implica que cuando la salida se activa envía un nivel lógico 0. Finalmente vamos a analizar el caso en que introducimos 5 volt pico pico y 1 Hz en la entrada E1 e introducimos el número 7 en las líneas de selección. Y vemos que la señal de 1 Hz sale por el bit más significativo. Comprobamos de esta forma el funcionamiento del demultiplexor.